Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Argentina no puede perder un día, ¿no? Así es, sobre todo, Pablo, cuando el mundo está discutiendo nuevas tecnologías, cómo se incorpora la inteligencia artificial a los procesos productivos, cómo se están diagramando las nuevas cadenas de suministro en el mundo. Por supuesto que puede haber reclamos de trabajadores, pero estas formas son viejas. Son Vos de que hace recorres, 50 ahí está, vos son que de hace recorres 50 el años. mundo, vos que recorres el mundo, hoy lo discutíamos con Dar, le digo, Dar, mire, paros generales, No existe. no existen. No existe, no existe, no existe. Ni siquiera en los países emergentes, en los países con los cuales nos podemos comparar. En realidad, a mi entender, la agenda de los sindicatos debería estar en cómo formalizamos más trabajadores, ¿eh? Cómo Exacto, generamos... Argentina tiene un 50% de informalidad, entonces en lugar de estar digamos, con este tipo de instrumentos que no le ayudan absolutamente a nadie, lo que deberán pensar es, bueno, tenemos un 50% de trabajadores en la informalidad, ¿cuáles son los instrumentos que le vamos a proponer al gobierno y a la sociedad? Una agenda de futuro, de cómo los incorporamos, de cómo incorporamos los nuevos empleos que se necesitan. Claramente esto lo que genera es más división entre la dirigencia política, la dirigencia sindical y lo que realmente necesita la gente. Quiero aprovecharte con tu expertise, por supuesto, expresidente del Banco Central, consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo. Mañana parece ser el gran día. ¿Qué información tenés? Digamos, porque los mercados hablan, hemos tenido la noticia de que llega el secretario del Tesoro el lunes a la Argentina. Sin duda. ¿Qué crees que se puede conocer mañana? ¿Se va a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario? No, sí, eso no cabe duda, que el directorio, mañana se reúne el directorio del Fondo Monetario, va a aprobar este crédito por 20.000 millones. Las dos incógnitas que hay por dilucidar es cuánto va a ser el monto inicial, es decir, de los 20.000 millones, cuánto llegan el día 1. La información que tengo de algunos colegas en Washington es que va a ser un desembolso importante. Incluso Pablo se había hablado... Del 60, más. Trascendió, bueno, había trascendido 8, 10, yo creo que probablemente esté entre 10 y 12, pero bueno, esta es la información que puedo compartir hasta ahora, pero digamos, va a ser un desembolso importante, va a estar acompañado también por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, otro paquete de aproximadamente 10.000 millones, allí tendremos que analizar también qué grado de desembolso, es muy importante que se desembolse aquí, ahora, en el corto plazo, justamente para poder brindar tranquilidad cambiaria. El de los otros organismos. El de los también. otros organismos, sobre todo, Pablo, porque como vos sabés, tanto el BID, el Banco Mundial, en general prestan con respecto a proyectos, Claro. proyectos específicos. Claro. Sin embargo, el Banco Interamericano ya tiene una línea que es de libre disponibilidad, con lo cual, digamos, queremos ver los detalles. Y segundo, Pablo, es darle un horizonte a la política cambiaria. Hay incertidumbre en la política cambiaria que se ha generado desde el propio equipo económico antes de esta crisis financiera internacional y, bueno, más temprano que tarde el equipo económico debe dar un horizonte, tranquilidad, previsibilidad a la política cambiaria. De la cantidad de dinero que se reciba en primeros desembolsos, ¿depende la flexibilidad de la política cambiaria? Bueno, depende el efecto que tenga en las expectativas. A ver, lo voy a decir de otra manera brutal. Si hay mucha plata, vamos al cepo, sacamos el cepo. Si hay mucha plata, ¿la devaluación será menor? Bueno, yo no veo que la devaluación sea el camino, Pablo. Sí, el camino es la unificación cambiaria. Argentina no puede vivir con 5 valores para el dólar. Por supuesto, hay que decir, el gobierno anterior les dejó 12 tipos de cambios. Es decir, esta herencia de, para decirlo muy claramente, el despelote cambiario que le dejó el gobierno anterior, bueno, claramente lo han ido ordenando, pero todavía le falta... Un país normal, Pablo, tiene un solo valor del dólar. Sí. Entonces, hacia eso tiene que ir. Cuando vos decís ordenamiento, y yo digo devaluación para decirlo brutalmente, es porque uno piensa en una corrección del tipo de cambio hacia arriba. Yo pienso en algo distinto. Yo pienso en ir sacando restricciones que tiene hoy todo el cepo cambiario. Doy una, por ejemplo, Sí. el dólar blend. El dólar blend sabemos que requiere que el 20% de las exportaciones se liquiden, en lugar de dárselas al Banco Central, en lugar de vendérselas los exportadores al Banco Central, deben venderla en el mercado financiero. Esto le quita al Banco Central, y esto es clave, 1.200 millones de dólares por mes que se liquidan en un mercado y no se liquidan en otro. 1.200 por 12 son 14.000 millones de dólares, con lo cual lo que le va a pedir
digamos, cualquiera necesita para ir hacia un tipo de cambio único es acumular reservas. Bueno, ¿eso se va a conocer mañana? Mañana se va a conocer muy probablemente, lo que tenemos que leer es la carta de intención, que ahí vamos a tener metas específicas. Yo veo metas específicas, Pablo, en materia de acumulación de reservas, en que trimestre por trimestre le vayan fijando al Banco Central. Pero ahí no te revela el truco. Ahí no te revela, no te revela el nódulo que es la política cambiaria. No, a ver, eso habitualmente ocurre en lo que se llama una carta que va al costado, se llama side letter. La traducción en castellano sería una carta que va en compromiso. paralelo, es una carta que va en paralelo. Que va en paralelo. Lo que vamos a saber todos o lo que vamos a poder leer es la acumulación de reservas y tendremos que ver también el comportamiento del Banco Central en este respecto. Bien, ¿a qué viene el secretario del Tesoro norteamericano? Hoy lo hablaba con Javier Timerman. O sea, ¿a qué viene el secretario del Tesoro norteamericano el lunes en un momento en donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos es una figura clave por todas las movidas de Trump y viene a la Argentina? Es clave y ha sido el hombre que ayer le hizo dar marcha atrás a Donald Trump. Digámoslo, cuando uno se pregunta por qué un presidente que siempre redobla la apuesta, como es el presidente Trump, ayer generó esta tregua y dijo: mi confrontación es con China, que también ahí hay un tema geopolítico de liderazgo. Pero el hombre que le hizo dar marcha atrás fue Scott Bessent, que le dijo: presidente, tenemos problemas con la renovación de la deuda de los Estados Unidos. Ha habido en la mañana de ayer una venta muy importante de bonos de los Estados Unidos. Como vos sabés, Pablo, en general cuando tenemos este tipo de incertidumbre, todo el mundo va y se refugia. Flight to quality. Sí, yo lo llamaría vuelo hacia la liquidez. Yo no sé en este caso, a la liquidez, no sé, a cash, a estar cash. Sí, o a estar en un bono que es seguro en términos de liquidez. Yo digo, en términos de calidad, el nivel de deuda que tiene Estados Unidos le pondría un signo de pregunta. Pero el punto es el siguiente: una venta masiva, la venta masiva hizo, por supuesto, bajar el precio de esos bonos, el bono de 10 años, subir la tasa de interés, es decir, hacerle más costoso a los Estados Unidos renovar su deuda. O sea, vos me querés decir que... O sea, este hombre logró eso. O sea, que viene un hombre con mucho peso a la Argentina. Pero ¿logró eso porque maneja la cuestión de la deuda o porque también está involucrado en el tema aranceles? Bueno, porque alguien ¿por qué la pregunta? Adelante. Porque alguien me dijo: che, ¿y no será que pueden anunciar un avance de la Argentina en el acuerdo con los Estados Unidos por la cuestión arancelaria? Como uno de los primeros países. Está buenísima tu pregunta. Sin duda, la tarea primaria del secretario del Tesoro es manejar las finanzas de los Estados Unidos. Sí. Ahora, este es un hombre que tiene más espacio de lo que se ve en la administración, con lo cual no me sorprendería que venga con una agenda más completa. Ahora, interesante lo que planteabas vos con Eduardo hace un instante de la secretaria de Agricultura. Los Estados Unidos tienen intereses particulares y siempre con agricultura nosotros hemos tenido intereses que son... Somos competitivos, no complementarios. Somos competitivos ahí. Claro. Entonces, a mí me pasó esto en negociaciones como vicecanciller que tenía con el representante comercial. Bueno, lo que tenemos que ver son los nuevos temas. ¿Qué necesita Estados Unidos? Estados Unidos necesita sacarse la dependencia que tiene de los productos tecnológicos que vienen del sudeste asiático. Bueno, Argentina tiene varias cosas para ofrecer en ese campo. ¿Cómo, por ejemplo? El campo que le interesa muchísimo es la ciberseguridad. Sí. Ciberseguridad en términos, nosotros tenemos programadores argentinos que tienen la capacidad de poder ayudar a generar un continente que esté libre de ciberseguridad. Energía nuclear. Argentina, por ejemplo, en lo que son generadores nucleares de mediana intensidad, y hay un antecedente interesante, lo estaba mirando con mi equipo en Fundación Capital. Trump 1, es decir, en su primera presidencia, 2020, hizo un acuerdo con Rumania en el que les garantizó $7.000 millones para la construcción de centrales nucleares de mediana intensidad, reemplazando un financiamiento chino. O sea que ya hay un antecedente. Esa es la clave. Hay un antecedente, bueno. Entonces... lo que tiene que hacer la Argentina... Correr a China es uno de los objetivos geopolíticos de Latinoamérica. Sin duda. Y ahí está la oportunidad de nosotros plantear los temas
de nueva generación y no plantear los temas viejos, digamos. Con agricultura nos vamos a pelear siempre con los Estados Unidos, digamos. Tenemos que buscar otros mercados, tenemos que buscar mercados como Vietnam, tenemos que buscar como la India, pero bueno, hay temas estratégicos como el que te acabo de decir, es donde hay que profundizar. O sea que nosotros también tenemos que tener la inteligencia de plantearle a los Estados Unidos, mire, usted necesita esto, nosotros necesitamos inversiones y necesitamos empleo. Es muy interesante esta parte de la charla con Martín Redrodo porque es la gran incógnita. ¿A qué viene el secretario del Tesoro norteamericano, una de las personas más importantes hoy en el gobierno de los Estados Unidos? Alguien me decía, lo charlábamos con Eduardo recién, no se va a hacer 8.000 kilómetros de distancia solo por una gestualidad. Me dicen, viene, creo, podrá anunciar algunas cosas y viene a llevarse en el sentido de compromisos de otras. Por supuesto. ¿Qué es lo que está planteando vos de alguna manera? Por supuesto. Es un hombre que tiene un espectro muy amplio, pero también está en la habilidad de la Argentina que no venga a escuchar qué es lo que quiere él, sino que nosotros tengamos una agenda propositiva. Entonces, entendiendo cuáles son las necesidades que tiene Estados Unidos, entendiendo que necesita alimentar sus industrias de punta, sus industrias tecnológicas, que también necesita en otras industrias como la automotriz, Pablo, en donde está dejando de tener proveedores del sudeste asiático. Un ejemplo que vos conocés muy bien, Córdoba produce muy buenas cajas de cambio. Totalmente. Entonces, esa es la manera, digamos, de poder insertarnos en cadenas de producción y entonces sobre eso Argentina debiera pedir arancel cero. Esas son las cosas concretas en donde también Argentina no debe plantearse esperando solamente los Estados Unidos, sino plantear una agenda positiva. Es muy descabellado pensar en un préstamo directo del Tesoro norteamericano a la Argentina. Ha sido la pregunta que he recibido de todos mis clientes en el día de hoy. Porque circuló esa versión. A ver, a la manera de un swap chino, no técnicamente igual, pero un préstamo directo, hoy lo hablaba con Timerman, como el que recibió, por ejemplo, México en 1994 en una crisis. Eso era una clara crisis del tequila. Y además esa crisis del tequila había sido provocada por la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos. Había como se sentía una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad. Pero vos mencionás muy bien, ese fue el último caso. El último caso que hubo es una línea de crédito contingente que tiene el Tesoro, nunca más la utilizó, con lo cual, digamos, sería un gesto inédito. Es más fácil, porque en algún momento yo también lo traté con la Reserva Federal, es más fácil que pueda gestionarse un canje de monedas, es decir, ir banco central a banco central y lo mismo que tenemos con China. O sea, un swap con Estados Unidos. Un swap con la Reserva Federal. Ahí hay muchos más antecedentes. El último antecedente ha sido la crisis 2008-2009, donde hay una cantidad de países que recibieron directamente, donde la Argentina puede dar pesos, recibir dólares, reforzar reservas. Digamos, esos son los dos caminos alternativos. Uno se utilizó hace mucho tiempo, el otro, bueno, todavía, digamos, tiene más visos, tiene más normalidad. De todas maneras, lo que hay que decir también, viendo la administración americana, hay muy poco diálogo hoy, o casi cero, entre el presidente del Banco Central de los Estados Unidos y la administración de los Estados Unidos. Están peleando porque Trump quiere que baje las tasas. Y además se lo dice públicamente. Yo creo que esas cosas las tiene que decir en privado el secretario del Tesoro, al presidente del Banco Central. Pero viste cómo es Trump. Bueno, las cosas que dice Trump. Cada uno tiene su personalidad. Te quiero aprovechar en los últimos minutos para algo muy concreto. Adelante. Inflación fuerte, la de Cava, 3,2. Se va a conocer el índice de inflación en las próximas horas. Hay quienes dicen, che, cuidado que puede estar en 3, poquito por debajo de 3, quizás supera 3. ¿Es un ruido en el programa desinflacionario del gobierno? Tenemos que ver de dónde venimos, Pablo. Nuestro equipo, Fundación Capital, estima 2,7, que va a estar debajo de 3. Ojalá esté en esos guarismos. Siempre es importante que empiece con un 2 en términos de expectativas. Marzo es un mes también que es estacionalmente alto, pero también, Pablo, la incertidumbre cambiaria que se está creando genera dificultades para bajar del 2%. Por lo tanto, muy importante a partir del lunes, del martes, cuando se firme, bueno, mañana se va a firmar, dar certidumbre cambiaria, eso va a dar tranquilidad. No nos olvidemos que tenemos un país bimonetario. Justamente la última pregunta sobre la incertidumbre cambiaria. Frente a la posibilidad de que, por la nueva política cambiaria, se te dispare un poquito la cotización del dólar y por ende la inflación, ¿es catastrófico para el gobierno o podés soportar un alza de inflación provisoria y llegar a las elecciones con algo más normalizado?
Hay que explicarlo muy bien, porque el equipo económico ha hecho un mantra de decir no vamos a devaluar. En todo caso, no habría que haber dicho nada. Y en todo caso también uno se pregunta por qué se cambió la tasa de devaluación en febrero del 2 al 1%. Parece es un error autoinfligido, con lo cual va a haber un tema de credibilidad que habrá que explicarlo muy bien hacia dónde se va. Gracias, Martín, por tu tiempo. Un placer, como Excelente, siempre. como siempre. Nos vamos a preguntar en un ratito qué pasó con Trump, la otra faceta. Ahora hay 3 senadores demócratas, lo vamos a tratar con Rubén en la mesa allí. Hay 3 senadores que dicen, acá hubo tráfico de influencias. En todas estas movidas que hizo Trump, acá hubo millonarios negocios facilitados por Trump. Eso me hace acordar a algo que pasó en Argentina. Ya venimos.